¿Qué tal amigos en esta hermosa noche? Este es su programa Café entre Siervos y tenemos en una tercera ocasión a nuestra hermana, ¿verdad? Nuestra hermana Lubianca Hernández nos va a venir a contar sus vivencias, va a venir a contarnos parte de su testimonio, ¿verdad? Así que ya hemos tenido 2 capítulos con ella, pero queremos, ¿verdad?, darle continuidad al testimonio de ella. Así que voy a dejar a nuestra hermana para que nos haga un saludo en esta hora. Así es, hermano, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y pues estamos aquí para servirles. Gloria a Dios. Mi nombre es Giovanni Hernández, Pastor Giovanni Hernández, ¿verdad? Así que estamos contentos por este espacio, por este tiempo, ¿verdad? Este espacio que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad? Para poder transmitir las verdades de las personas de carne y hueso, ¿verdad? Que los testimonios que las personas viven y lo que pasa detrás de bambalinas, porque muchas veces miramos a los siervos, miramos a los salmistas, miramos a los pastores, a los predicadores, pero no conocemos el trasfondo de cómo ellos han llegado hasta ahí, cómo han tenido que sobrepasar obstáculos, tener que vencer problemas gigantes en el camino para poder llegar hasta donde hemos llegado algunos y lo que nos falta todavía, ¿verdad? Así que hermana, en esta hora yo te quiero leer una palabra, quiero leer una palabra, como siempre lo hacemos por costumbre en este programa, ¿verdad? Y la quiero leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, dice, segundo de Reyes 3, verso 14. Y nos dice así la escritura. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Preciosa la palabra del Señor, porque el profeta Eliseo se encuentra en una atmósfera, en un tiempo donde vienen a consultarlo 2 reyes, hermana, y él se encuentra con un ambiente seco, un ambiente, ¿verdad?, que no era propicio para profetizar, porque vaya, hay que crear un ambiente, hay que crear una atmósfera, ¿no? Y creo que un grupo de alabanza hoy en día tiene que crear una atmósfera, ¿verdad?, para cuando llega la palabra del Señor, para cuando se ministra. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, ese ambiente propicio para que la presencia de Dios se mueva. Y me llama la atención porque el profeta se encuentra con esta disyuntiva y dice, quiero que por favor me traigan un tañedor. Y dice la Biblia que cuando el tañedor empezó a tocar, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y profetizó. Cuán importante es, hermana, la alabanza para romper, además de que es un instrumento de guerra, también para romper en el mundo espiritual, ¿verdad? Para crear una atmósfera, un ambiente propicio para la predicación de la palabra del Señor y para que se ministre al pueblo del Señor, para que el Señor empiece a moverse y a tocar los corazones. Hermana, nos contabas en el testimonio número 2 que recibiste el ministerio de alabanza. Cuéntanos qué significa para ti el ministerio de alabanza. Quiero que nos des tu opinión. Bueno, antes que todo, como vuelvo y repito, cuando llega el tiempo del Señor, el Señor prepara el tiempo para poder entregarnos lo que Él nos ha mandado, el cual tenemos que desarrollar. Correcto. Porque cada persona que llega a una iglesia se hace miembro, se discipula, se fundamenta en la palabra, tiene un llamado. No está con el plan de que solo nada más esté sentado, Claro, sino claro. el plan del Señor es que sirva en el reino. Correcto. Y el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Como en este caso, pues el Señor le plació en darme ese privilegio. Pero he oído a muchas personas que me han preguntado, ¿alguien de tu familia canta para que tú cantes?
Claro, claro. Y una vez me atreví a preguntarle a mi mamá, ¿alguien de mi familia canta? Y mi mamá me dijo, no, pues nadie canta. Sí, por supuesto. Y si nos ponemos a pensar de que el Señor te da algo, aunque a veces a lo mejor tu papá, tu mamá, tu tío, a lo mejor ni los tenía, como hoy en día, que si hoy una persona es cantante, entonces llegan los hijos a heredar eso, ¿me explico? Pero en este caso no fue así conmigo. En este caso no sé quién sabía cantar, sino que fue un don especial que el Señor puso en mi vida. Claro, claro. Pero cuando llega el tiempo en que el Señor me entrega el liderazgo del grupo de alabanza, a veces uno piensa de que el grupo que el Señor te va a dar grande, con muchos coristas, es la idea, ¿no? La idea de uno. Que uno tiene, ¿no? Pero no es así. El Señor te da el llamado, pero tienes que iniciarlo desde cero. Sí. Y a veces las personas llegan a tener esa idea que dicen, no, yo quiero ser líder de alabanza, porque llegan a tener esta mentalidad, quiero ser líder de la alabanza, pero con la mentalidad de mandar, Sí, de ordenar. Claro, claro. Y no es así. Sí, claro. Un líder de alabanza se forma desde cero. Sí. Empieza a tener experiencia, empieza a experimentar algo nuevo. Como en este caso, pues, de que en el año 2023, no recuerdo muy bien el año, pero está entre el 2023 y 2024, cuando el Señor me entrega el ministerio del grupo Alabanza. Y antes de que el Señor me entregara al ministerio del grupo Alabanza, lo primerito que el Señor me dijo, tienes que tener una visión en el grupo. Y a eso, por ese camino, por ese rumbo que te estoy planteando la pregunta. ¿Cuál es la razón de que hayas tomado el grupo de alabanza y seas la líder de alabanza? ¿Hacia dónde está proyectado este grupo? ¿Cuál es la intención? El plan de que el Señor me dio a mí antes de ser líder de la alabanza, sí, era de que no solo tengo que ser yo, sí, también tengo que tomar en cuenta a los que están a mi alrededor. Por supuesto. Como en este caso, a veces vemos de que el líder toma de que solo nada más él quiere cantar. Sí. Pero no es así. Sí. El plan es de que todos participemos, claro, el que tiene el llamado y el don del canto. Entonces, el plan del grupo de alabanza, primeramente, la visión es de que haya una intimidad con el Señor. Por supuesto. Si el líder de alabanza tiene una búsqueda intensa con el Señor, sabemos bien de que la atmósfera va a cambiar. Sí, claro. Pero también los que están alrededor del líder también tiene que ver. Tiene que haber una armonía. Una armonía, exactamente. Tienen que estar todos en la misma sintonía, ¿correcto? Correcto. Porque uno mira hoy en día, y dicho sea de paso, uno mira tantos grupos en la actualidad. Muchas iglesias tienen unos grupos de alabanza muy hermosos, muy bonitos, voces muy bonitas. Y uno dice, wow, qué bonito grupo, se nota que lo trabajan, se nota que practican, se nota que, verdad, le dan tiempo a la alabanza, pero muchas veces uno se da cuenta, verdad, que hay mucho ruido, si podremos decirlo así, y poca presencia de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque la presencia de Dios es algo que quizás no se ha sido puesto como una meta en la vida del salmista, ¿no? Del que pertenece a un grupo, porque yo noto que mucha gente canta muy hermoso, pero no pasa de que cantaran bonito, ¿no? Bonito, gloria a Dios porque lo hacen para el Señor, pero no se mueve la presencia de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Por qué no se mueve la presencia de Dios? Más que todo es porque hoy en día lo que se mueve son las emociones. Ok. Me estás diciendo de que hay
hay grupos que solamente mueven las emociones y no mueven la presencia de Dios. Correcto, porque a veces cuando la persona está alabando al Señor, llega a salir como un sentimiento que son emociones. Sí. Porque cuando tú estás adorando en espíritu y en verdad, lo reflejas tanto dentro de tu corazón como por fuera. Claro, claro. A lo que me voy a entender es de que se ha, como se dice la palabra, ha bajado mucho esa intimidad con el Señor. Sí. Porque si nos vamos a David cantaba salmos. Sí. Porque David cantaba lo que vivía. Correcto, correcto. Y hoy en día cantamos cosas que no vivimos. Y eso, mira, qué bueno que tocaste ese punto. Muchas veces en las iglesias se cantan alabanzas y todo el pueblo está a una voz, ¿no? Pero muchas veces la iglesia no está viviendo esa alabanza, ni siquiera idea tiene de lo que está cantando, ¿no? Creo que es importante tener entendimiento de lo que se canta y no solamente la iglesia, también el grupo de alabanza, ¿correcto? Entonces tú me estás diciendo a mí que el grupo de alabanza tiene que caminar con Dios y Dios con ellos para que lo respalde, porque si no solamente es un sonido unísono, ¿no? Un sonido muy bonito, pero no nada de presencia. Exactamente. Y me llama la atención, ¿sabes? Porque la Biblia dice que el profeta se encuentra con este problema y él dice, hay un ambiente seco, hay una atmósfera terrible de molestia, porque hay un hombre, hay un rey que es recto delante de Dios, delante de mí, y otro que está en pecado, ha llevado al pueblo a pecar delante de Dios. O sea, había una molestia, una inquietud, un ambiente no propicio para el profeta para profetizar. Sin embargo, lo que él hace es tráigame un tañedor. Qué importante es, ¿no? Que el tañedor, este tañedor que le trajeron a Eliseo, no era cualquier tañedor, porque bajó la presencia de Dios. Y la mano de Jehová vino sobre Eliseo y profetizó. Entonces, qué importante es, ¿no? Que el grupo de alabanza esté conectado en un solo sentir, en un solo corazón, sabiendo, porque partamos de esto. Dentro del grupo de alabanza hay quienes que destacan más que otros, pero yo creo que todos pueden hacer un poquito, ¿no? Para que todo suene bien, para que todo se haga de la mejor manera, porque al final del día se hace para Dios y no para la vanagloria de los hombres, ¿no? Yo creo que aquí es donde nos confundimos muchas veces y el enemigo toca esa parte del corazón del ser humano que es el ego, cuando ya la persona se siente muy importante, que tiene mucha influencia, que todo el mundo lo reconoce, entonces tener cuidado con eso, ¿no? Porque lo más importante aquí no es que el hombre nos reconozca, sino que Dios nos dé su aprobación primeramente. Evidentemente, si alguien porta la presencia de Dios, un grupo canta con el corazón para el Señor y se pone delante del pueblo para que la presencia de Dios caiga, entonces evidentemente el pueblo lo va a llegar a reconocer. Pero el problema es que quizás a veces el salmista, el de hoy en día, busca primero el reconocimiento del hombre y el de Dios no lo busca. Porque eso se gana en intimidad, ¿correcto? ¿O tú qué piensas? Lo que ha pasado es de que dentro de las iglesias se ha metido en lo que el mundo está haciendo. Ok. ¿Por qué? Porque la iglesia, el que tanto como los que tocan instrumento, sí, los que cantan, quieren imitar lo que el mundo está haciendo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el Señor no se equivoca en su palabra cuando Él dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Sí, así lo dice la Biblia. El Señor no nos está mandando, vayan, imiten lo que el mundo está haciendo. ¿Cómo va a salir lo que el Señor nos quiere dar? En la oración. Tú me estás diciendo a mí que entonces un grupo de alabanza, un salmista, tiene que ser genuino y no parecerse a alguien más, ¿correcto? Porque aún se puede dar el caso, ¿no? Vaya, digamos que no se fija allá afuera, pero dentro de la iglesia puede que esta persona esté dada la tarea de parecerse a alguien más que canta así, de esa manera, y esta persona quiere ser como una especie de copia, ¿no? De esa persona. Se puede dar ese caso también, ¿no? Lo que pasa es que
vamos a encontrar la raíz de todo esto. La raíz viene de que hay mucha competencia, Sí. mucha rivalidad, mucho celo, mucha envidia. Hay como qué grupo es mejor. Ahora ya no se llama, por decir así, tenemos a un grupo de alabanza. Ahora le llaman la banda. Sí, sí, claro. Y le empiezan a poner un montón de nombres que prácticamente la gloria se lo quiere llevar el hombre. Sí. Cuando verdaderamente la gloria es de Dios. La gloria se la tiene que llevar el Señor. No quiere decir porque tenga bonita voz, quiere decir de que la presencia del Señor va a bajar. Puede haber solo un pianista en un grupo. Correcto. Y puede haber una voz a lo mejor desentonada, pero la presencia del Señor baja porque hay una persona, hablando como el que está dirigiendo, como el que está tocando el piano, están conectados con el Espíritu Santo. Sí, sí. Pero lo que llega a pasar hoy es de que hoy el grupo de alabanza, su mentalidad es, entiendo de que hay que educar la voz, entiendo de que hay que tener una disciplina, Correcto. entiendo de Es muy que bueno, hay que es muy desarrollarnos y eso está perfecto. Sí, claro. Pero la pregunta es esto, ¿en dónde está en que un líder diga, ok, vamos a ayunar, ok, vamos a orar, ok, vamos a leer la palabra del Señor? Porque hoy esas tres cosas lo han dejado a un lado. Sí. Y hoy lo que el grupo quiere nada más son los aplausos, Sí. los elogios. Ay, qué bonito canta. Oh, mira acá, que mira allá. ¿Cómo uno se da cuenta cuando la presencia del Señor está bajando? Puede haber un corazón tan endurecido, pero la presencia del Señor baja. Claro. Pero uno puede estar cantando hermoso, haciendo la mejor melodía, el mejor adorno y todo, pero la presencia del Señor no baja. Yo siento que la presencia de Dios no se tiene que forzar ni puchar. Correcto. Yo creo, en mi experiencia personal, yo creo, lo que yo he visto, lo que he experimentado, es que la presencia de Dios la tienes o no la tienes. Mucha gente quiere hacer pasar como que la tiene, pero no la tiene. Entonces, la presencia de Dios es algo que se gana en la intimidad con Dios. Es tu intimidad con Dios. Es tu búsqueda de Dios. Si tú no buscas a Dios, no hay presencia. Esa es una verdad que no se puede contradecir. Ahora, a mí me llama la atención porque este niño, un jovencito que no tenía un nombre, no tenía una posición, no era un influencer como se le denomina hoy, ¿no? El término que se le da a una persona que atrae a multitudes, ¿no? Y que lo siguen muchos. Pero la Biblia dice que cuando el espíritu de Jehová malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, mandaron a buscar a David y David tocaba el arpa y el espíritu se iba. O sea, David tenía la presencia de Dios. Y creo que es importante, ¿no? Como este tañedor que le trajeron a Eliseo, notar que cuando alguien tiene la presencia de Dios, algo pasa. Correcto. Es que ese es el meollo del asunto, del tema de hoy, ¿no? La alabanza de hoy en día. Porque, vaya, David se presenta y Saúl tiene alivio, el espíritu lo deja. Por supuesto, volvía de tiempo en tiempo, pero cuando la presencia de Dios estaba ahí, se iba. Porque no pueden estar las dos cosas juntas, ¿no? No pueden estar las tinieblas con la luz juntos. Entonces, cuando el tañedor toca el instrumento, el profeta profetiza el movimiento de Dios, ¿verdad? Dos contrastes, pero que surgen a través de interpretación de instrumentos, ¿verdad? De la presencia de Dios que trae una persona. Cuán importante es hoy en día que en una iglesia no exista un grupo que solamente quiere los aplausos, como tú mencionabas, que no solamente quiere reconocimiento, que no solamente quiere que los anden cargando y les toleren todo, porque vaya, en mi experiencia propia, yo he llegado a ver personas que están en el grupo de alabanza y a la hora de que el pastor está predicando, ellos están platicando por allá y muchas veces hasta masticando chicle. Yo digo que hay una falta de reverencia a Dios hoy en día, a la presencia de Dios, porque vaya, si vas a ministrar alabanza, estás ministrando la presencia de Dios y tú no puedes presentarte todo desgreñado, todo mal vestido. O sea,
venimos ante un rey, ¿no? Tienes que vestirte con tus mejores harapos, con tus mejores trapos, ¿verdad? Con tu mejor ropita, lo mejor que puedas. No significa de verdad que vas a ir a comprar unos trajes marca Gucci o algo, no. Sino, si lo puedes, gloria a Dios, pero si no puedes, tus mejores trapos, bien planchadito, bien vestidito. Pero a veces nos da igual, porque vamos al otro extremo también. Un extremo es que muchas veces el salmista, el grupo de alabanza busca los aplausos, la aprobación de la gente, de las redes sociales hoy en día, ¿no? Y el otro extremo es los que están sirviendo a Dios en la alabanza y lo hacen alá y se va. Lo que ha pasado ahí es esto. Acabas de tocar un punto muy importante sobre David. Uh-huh. La presencia del Señor estaba con David porque Correcto. David estaba enamorado del Señor. Sí, claro. Y era su prioridad. Ahora, ¿qué es lo que llega a pasar hoy en día? Hoy las personas lo único lo que quieren es un puesto nada más. Sí. Porque si nos ponemos a... Si analizamos esto, el que se está preparando para estudiar, para ser doctor, tiene que ir a la universidad, tiene que presentar sus tareas, sus exámenes, todo, pero lo está haciendo con pasión. Claro, porque cuando llega, está visualizando un título, ¿no? Correcto, porque tiene una visión. La visión es convertirse un doctor. De un doctor, Correcto. Una doctora, eso. Pero ¿qué es lo que llega a suceder cuando llega a graduarse? Se pone su mejor capa, sea su mejor vestidura, sí, porque me imagino que donde va a ir a trabajar a un hospital tiene que estar bien presentable. Correcto. ¿Verdad? Y entonces lo está haciendo porque le apasionó el ser doctor y tiene que vestirse bien. Aparte de que es una carrera muy bien remunerada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas que usan estas palabras? Dios ve el corazón, pero no lo que está de afuera. Entonces, ahí usamos la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Sí, muchas veces sí pasa. ¿Por qué? Porque tanto como el Señor cambia por dentro, también cambia por fuera. Sí, correcto. Ahora, una persona que está en el grupo de alabanza no se puede presentar con una chancla, con cualquier cosa, como que vas a ir a cualquier lugar. No, mira, y quiero enfatizar ahí, quiero hacer una pausa ahí. Disculpa que te interrumpa, pero yo he notado, bueno, yo estuve en 2 ocasiones en un grupo de alabanza y a mí me tocó ver gente que se subía en chores y con chanclas a cantar. Dije yo, había un hermano que ya pasó a la presencia del Señor y me dijo, es una falta de reverencia a Dios que se tiene hoy en día. Y es la verdad, porque uno ve cada cosa, ¿no? Como el que se sube masticando chicle a tocar un instrumento, como el que se sube con el pelo todo sin peinárselo, o sea, no sé, uno entiende, ¿no? Cuando a una persona no le gusta peinarse. O el que se sube con un sombrero. Mi pregunta es, ¿por qué nos presentamos así delante de Dios y delante de un juez no lo podemos hacer? Ahí no te permiten estar en el teléfono, ahí no te permiten estar masticando chicle, ahí no te permiten que llegues con un sombrero o con una gorra. ¿Por qué al altar de Dios nos subimos así? Porque la alabanza de hoy en día ha perdido, yo pienso, la esencia, ¿no?, de la santidad. ¿O qué piensas tú de eso? Porque no hemos entendido verdaderamente quién es Dios. Uh-huh. Porque cuando entendemos quién es Dios, claro, sabemos bien la manera como tenemos que vestirnos y cómo tenemos que presentarnos delante del Señor. Correcto. Porque algo que tenemos que entender también es de que la vestidura no te va a salvar. No, claro, por supuesto. Pero tu manera de presentarte delante del Señor es porque estás reconociendo que te estás presentando delante de un rey. Exacto. Y hay un respeto y hay una reverencia. Claro. Pero aquel que se sube es porque no le importa. Eso es así. Y quiero hacer una aclaración a eso, la gente que nos mira, los amigos que nos ven. No es que estemos demandando de que tiene que haber un estándar como vestirse, sino que la idea aquí es delante de quién nos presentamos, delante de quién nos estamos presentando. No nos estamos presentando delante de cualquier persona. Vaya, yo quiero creer que si el presidente de los Estados Unidos viniera hoy a esta congregación y dijera, voy a llegar tal día, tal hora, yo pienso que la mayoría y los invitados que vengan van a venir con su traje de gala. Yo quiero pensar. ¿Por qué?
Porque van a estar delante de una persona de respeto, una persona que tiene autoridad, que tiene poder. Pero ¿por qué delante de Dios hacemos cualquier cosa? ¿Por qué pasa eso en el grupo de alabanza a veces? Porque no hemos reconocido quién es Dios. No hemos entendido quién es Él. A veces decimos de que no, es que Dios está viendo lo que hay en mi corazón y eso es suficiente. Claro. Pero no es así. Porque si nos esforzamos por obtener una carrera buena y para ir a trabajar ya al hospital donde tenemos que ir, nos presentamos tan bien, y eso que lo estamos haciendo en algo terrenal. Correcto. Ahora imagínate en algo de algo que no se ve. Sí. Entonces, alguien que no se ve. Entonces, eso es lo que la persona se llega como a no entender en ese punto. Ahora, si te hablo de mi experiencia, Dios me ha venido cambiando muchas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender de que aunque no quiere decir que aunque andes bien vestido, quiere decir que estés bien delante de Él. Puedes aparentar. Sí, claro. Pero también no significa porque andes mal vestido que no estás bien. Sí. O sea, son como tiene que haber un balance. Un balance, exactamente. O sea, yo quiero pensar, la Biblia nos dice bien claramente que todo vuestro ser, dice, habla, ¿verdad? La Biblia dice, todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Es decir, ahí habla de lo que está por dentro. El alma y el espíritu están por dentro y el cuerpo está por fuera. Es lo que nosotros tocamos, con lo que nos movemos. Pero no significa de que el alma y el espíritu no estén dentro. Entonces, habla de un ser íntegro, de un ser completo. Entonces, guardado irreprensiblemente, eso significa de que tenemos que cuidar este cuerpo, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo y vestirlo bien. Eso es parte, cortarle las uñas, cortarnos el cabello, cortarnos los que nos rasuramos, la barba o el bigote. Cuidarnos lo mejor que se pueda, porque dice la Biblia, la ordenanza que da es que sea guardado irreprensiblemente todo tu ser. O sea, yo quiero que a veces se nos olvida que el que se sube a un altar a cantarle a Dios, o la que se sube a un altar a cantarle a Dios, es una persona pública y quiérase o no, para empezar en su iglesia va a ser una persona que va a influir en los demás. Y no digamos ahora si el programa o la alabanza se transmite en vivo o suben videos a internet, como hoy que está muy fácil hacerlo por todos lados, van a ser personas que mucha gente va a querer imitar, jóvenes se van a fijar en ellos y van a querer imitarlos, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que debe de haber un especial cuidado a la hora de nosotros ministrar a Dios. No estoy hablando, ¿verdad? Eso es lo externo, pero también internamente tiene que, como hablábamos anteriormente, traer la presencia de Dios, ¿no? Para que Dios se mueva. Pero también tiene que haber una persona que sea un ejemplo, una persona que diga, wow, me gusta cómo ella se viste, me gusta cómo él se viste, porque son personas sencillas, humildes, porque vaya, a veces, en su mayoría, y no voy a decir nombres porque no es la idea, no estoy aquí con la intención de atacar a nadie, no es esa la idea, sino tocar el tema a profundidad, porque muchas veces, se inicia bien humilde, pero se termina bien altivo ya, cuando ya la persona ya es muy reconocida, o el grupo es muy reconocido, ¿no? Ya hacen lo que quieren, se suben como quieren a ministrar, y digo yo, debe de haber una reverencia especial para Dios, debe de cuidarse eso, y quizás parte en que nosotros los líderes, quizás no desde la iglesia, no corregimos ese tipo de detallitos, ¿no? ¿O tú qué piensas? Bueno, como vuelvo y repito, aquí sobre todo lo que más importante que un líder tiene que tener es esa intimidad con el Señor. Correcto. Al tener la intimidad con el Señor, tiene que llevar a todo el grupo a acercarse al Señor. Porque algo que yo no he estado de acuerdo y siempre lo voy a sostener es de que a veces han habido esto, se va a presentar fulano de tal y su grupo. Okay. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra
es de Dios. Sí, Y la palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran. sí, Y es mejor dejar que Dios nos honre a que buscar nosotros la honra del hombre. Entonces, a veces cometemos de que queremos ser aprobados por el hombre y no nos enfocamos en que debemos de ser aprobados por el Señor. Entonces, una de las cosas es esto, de lo que he aprendido de lo que el Señor cuando me entrega el ministerio del grupo de alabanza. De que sí llegue a ver en el desánimo en el líder, lo hay. sí, claro, todos Lo pasamos hay, por ahí en porque- algún momento. Porque llega a pasar esto, que el grupo está haciendo todo su mejor esfuerzo, el grupo está buscando al Señor, pero el pueblo está seco. Sí, sí, también pasa. Y eso, puede pasar. y eso llega a pasar, y eso era algo de que yo me llegué a topar con eso. Y Ahora que tocas ese tema, ¿te distrae eso? ¿Distrae eso? ¿Llega a distraer al grupo de alabanza? aunque a ese nivel, ¿Golpea eso al grupo de alabanza? sí llega a golpear. Ok, En el caso, te lo hablo de mi experiencia. ok. Cuando eso llega a pasar, llegó un momento en que yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿seré yo? Sí, ¿Será claro, que estoy mal? ¿Pero qué es lo que está pasando? Porque se llega a sentir una muerte espiritual, una sequedad tan fea, que uno dice, wow, ¿seré yo? ¿O qué es lo que está aconteciendo? Y llegó un momento en que me iba a preguntarle al Señor, a preguntarle y a preguntarle y a orarle y a orarle y a orarle al Señor, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Dime, Señor, háblame, Señor, si soy yo, muéstrame el área en la que yo estoy mal, porque a veces nosotros como líder de alabanza podemos llegar a ser esa, ¿cómo se dice? Tropiezo para que la presencia del Señor. Claro, No baje. claro, puede que sí pase. Y al tener uno el liderazgo del grupo de alabanza, no es cualquier cosa. No es solo simplemente irse a subirse, cantar y ya. No, no es eso. Sino de que lleva una responsabilidad muy grande, el cual esa persona tiene que estar consagrada delante del Señor Sí, sí, para claro. que la presencia del Señor pueda bajar. Entonces yo llegué a preguntarle eso al Señor, a lo mejor seré yo o llegué a preguntar. Y de ahí partimos bien, ¿sabes? Porque la idea de un grupo de alabanza es no ser intermediarios, porque la Biblia dice que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, sino ponerse a la brecha, ¿no? Para que la presencia de Dios caiga y el pueblo sea bendecido. En sí ese es lo que se busca, ¿no? La bendición, que la gente sienta el toque del Espíritu Santo, que hayan lágrimas, que hayan corazones quebrantados, que hayan sanidades incluso en el medio de la alabanza, que haya gozo, que haya alegría. Eso es lo que se busca en la alabanza. Pero yo creo que la esencia se pierde cuando se enfoca el salmista. Porque lo que tú mencionaste ahorita es bien importante. Tú te vas delante de Dios y le preguntas, pero ¿por qué, Señor, no cayó la presencia? ¿Por qué no te moviste? Porque en realidad ese es el objetivo, ¿no? De un grupo de alabanza, de una salmista, que la presencia de Dios caiga y que el pueblo sea bendecido. Ahora, al final del día eso es lo más importante, porque para eso están puestos ahí y que el ambiente quede propicio, ¿verdad? Para que el pastor suba y predique el mensaje y para que ministre también. Se crea una atmósfera de la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de que a veces el líder se llega a enfrentar? Sí, Que llega a tener un punto donde llega a pensar yo. sí, Cuando baja la presencia del Señor, ya luego el líder dice, no, la presencia del Señor solo nada más baja solo cuando yo canto. sí, sí llega a Y pasar. llega a pasar eso. Okay. Porque aquí no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que el Señor quiere hacer en el pueblo. Y a veces uno como líder llega a decir, la presencia del Señor bajó. Y a veces el enemigo es bien astuto porque viene y dice, felicidades, lo hiciste muy bien, canta muy bonito. Y la persona se llega como a esponjarse. A vanagloriar. A vanagloriarse. Sí, vanagloriarse. Y llega a decir, no, pues sí, sin mí no pueden hacer nada del grupo de alabanza. Sí. Porque yo he conocido personas
He conocido personas que llegó a pensar a ese nivel. Sí, Empezó a decir, no, es que la presencia del Señor solo baja cuando yo canto. claro, claro. Y una vez le dije a esta persona, te equivocas. La presencia del Señor no solo baja cuando tú cantas. Le dije. Bueno, y quiero que esto no se vaya mal, entender los que nos están mirando, los que están en el programa. En mi experiencia personal, yo me di cuenta que muchas veces en el grupo de alabanza, la presencia de Dios se movía por la misericordia de Dios. No era porque meramente el grupo de alabanza andaba bien recto delante de Dios. Porque quieras o no, cuando uno está en un grupo de alabanza, uno llega a conocer a sus hermanos, uno llega a conocer a sus compañeros de grupo, y a veces uno se da cuenta de algunas cosas y uno dice, wow, qué increíble, pero aún así se movió Dios. Y uno llega a la conclusión y dice, bueno, Dios no habita con el pecado, pero a veces Dios, la misericordia, la gracia de Dios que bendice a su pueblo, aún, ¿verdad? Y vaya, que no estamos viendo en el libro de los Hechos, porque mucha gente han sido bajada del altar por el Espíritu de Dios y le han dicho, bájate de ahí porque no eres digno de estar ahí, ¿verdad? Ese mover se ha perdido hoy en día, porque hoy cualquier persona, ándese como se ande, se sube tranquilamente, la condición espiritual en la que se encuentra se sube, y yo he conocido aún personas que no son ni cristianas y se han subido a cantar con un grupo cristiano. Entonces uno dice, wow, qué increíble cómo se juega a veces con lo que se hace, porque no es un juego en realidad, es algo serio, porque en esto tiene que ver cosas espirituales, porque lo que el salmista tenga, eso le va a transmitir al pueblo. Las ondas sonoras, ¿verdad?, se mueven en una dimensión que tocan los corazones, que llenan las vibras de los corazones, tocan las vibras de los corazones, y la persona recibe bendición o recibe lo que trae la persona. ¿Sabes qué es lo que llega a pasar también? Cuando la persona tiene el llamado, tiene el don Sí, de cantar, pero a veces llega a pensar esta mentalidad, no, pues ya, así como va el canto, así lo hago y ya. Aquí lo más importante es que el Señor me está oyendo. sí, Pero no es así, porque yo le agradezco a una persona que me tuvo que confrontar y me tuvo que decir, porque siempre llega a pasar eso en el grupo, que a veces las notas van para otro lado, o sea, llega a haber un desorden. sí, claro, claro. Y esta persona me dijo esto, hermana, yo le aconsejo que vaya, busque cuál es su nota, porque la verdad está bien desentonada. Y sí me dolió. Sí. Me dolió eso. Pero el punto estaba de todo esto, es que el Señor me quería llevar a conocer lo que Él me quería enseñar. Claro, claro. Porque a veces llega a pensar la persona, a decir, no, pues aquí lo más importante es que el Señor lo reciba. O sea, tú me estás diciendo de que es importante prepararse aún para la alabanza. ¿Correcto? Sí. Es muy importante, antes no lo entendía. Uh-huh. Antes yo decía, no, pues yo canto así y ya, y lo más importante es que el Señor reciba mi canto. Pero llegó un momento en que el líder tiene que ser preparado. Correcto. Primeramente, tanto en lo espiritual como en lo material, por decir Sí, así. sí. Entonces, cuando a mí me llega y me confrontan y me dicen eso, yo me quedé así y yo me fui a llorar. Y yo le dije esto al Señor, Señor, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo me lo dijo, es cierto, lo que te acaba de decir es muy cierto. Tienes que prepararte, porque no me vas a dar cualquier cosa, Sí. me vas a dar lo mejor. Sí, sí, sí. Y a veces llega a pasar de que en algunas iglesias yo he visto de que llega a pasar de que, ok, vamos a cantar una especial al Señor, y están todos desentonados. Sí. Y la pregunta es esto, si nosotros queremos darle lo mejor al Señor, tenemos que esforzarnos. Sí tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Entendemos que a veces la gente lo hace de todo corazón y Dios lo recibe, ¿verdad? Porque lo hacen con todo su corazón, pero no se mueven en esa área, no es lo fuerte de Dios la alabanza, ¿verdad? Es entendible, pero alguien que tenga el llamado de Dios ¿verdad? Y tenga ese don de cantar muy bonito y siente que su voz todavía no ha alcanzado o no ha llegado donde tiene que llegar, yo pienso que es bueno buscar ayuda, ¿no?
para corregir eso, para pulir la voz, porque la voz se tiene que educar, Correcto, tiene que porque trabajar. a veces la mentalidad de la persona, yo decir como el que es evangelista, Sí, como el que va a ser maestro, tiene que comer palabra, correcto. tiene que alimentarse. No puedo esperar de que alguien venga y me diga, vas a ser evangelista, y que me lo repita 5 o 6 veces. No, yo Claro, tengo que claro. comer, alimentarme Claro, de la claro. palabra del Señor. Entonces llega a pasar así con un salmista, tiene que conocer palabra. Porque a veces llegamos a solo alabanza, cantar y cantar y cantar, pero no sabemos nada de la palabra. Sí, Pero lo más interesante de todo esto es de que el Señor abrió puerta para que yo me pudiera preparar. No estoy al 100%, pero en lo poquito de que aprendí, porque toda la gloria y la honra tiene que ser para Dios. correcto. No tiene que ser para mí, no tiene que ser para mi sabiduría, no tiene que ser para mi conocimiento, no. Tiene que ser para Dios. Y el Señor se encarga de tocar puerta, porque incluso Dios tocó una puerta con una persona que es muy famosa, esta persona, que tuve la oportunidad de que me diera clase de vocalización. Sí, sí, claro. Pero había algo más que me faltaba, y algo que me llamó la atención de esta persona fue que dijo este versículo que yo no lo entendí al inicio. Y me gusta mucho este versículo porque cuando dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta persona lo explicó bien claro, Sí, porque yo pensaba, ¿cómo es adorar en espíritu y en verdad? Porque a veces uno se llega a preguntar en la palabra y dice, pero ¿y cómo es eso? ujú, Y hasta que llega un momento en que la persona, esta maestra me lo explicó y me dijo, es que adorar en espíritu y en verdad es prácticamente la manera como tú estás viviendo delante del Señor. Porque cuando tú adoras en espíritu y en verdad, tú te conectas con el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que llega a pasar cuando una persona no ha cambiado su vida y está cantando y cantando y cantando? O sea, no está mostrando un ejemplo de una... sí. Yo creo que un adorador genuino, un salmista genuino, una salmista genuina, no debe de pisotear a los demás por lo que sabe. Tiene que mantenerse humilde. Yo creo que entre más nosotros escalamos en el Señor, entre más el Señor nos lleva a otro nivel, tiene que haber una humildad en nosotros, porque la humildad nos va a mantener, ¿verdad?, arriba. Si nosotros nos volvemos altivos, soberbios para con los demás, nuestros demás hermanos, lo que vamos a hacer es atropellar a todo el mundo, lastimar a todo el mundo, diciéndole, tú no sabes cantar, tú no sabes hacer esto. Cuando nosotros como pastores miramos que una persona se comporta de esa manera, yo creo que es una señal de alerta, ¿no? Es decir, no, usted canta muy bonito, pero usted no tiene buena comunicación con los demás, usted lastima, usted hiere, usted pisotea, por lo que sabe no es razón para que usted lastime a los demás, ¿verdad? Porque se ve mal que una persona que tiene ese bonito don lo use para menospreciar a los demás. En mi experiencia, lo que pude entender en Sí. todo esto es de que si yo le entrego mi voluntad a Dios y dejo que el Señor me guíe, el Señor me va a enseñar a adorarlo a Él. Porque mi diario de vivir tiene que ver con la manera como yo adoro al Señor. Claro. Y eso es algo de que a mí me impactó, porque a veces nosotros los líderes que subimos al altar, llegamos a tomar esta actitud. Los jóvenes, las mujeres que están casadas, pensamos de que no tiene que ver nada la alabanza con la manera como se comporta con el esposo, Sí. con la manera como se comporta con los hijos, con la manera como se comporta con los padres. Si está casada, ¿no? Ajá, si está casado. Pero el hijo que está bajo autoridad de papá y mamá, si le está faltando el respeto, si lo está lastimando, cosas así, y luego se sube al altar a decir, te adoro, Señor, te exalto y todo, y empieza a estar adorando al Señor. ¿Esa adoración va a llegar delante de Dios? No, por supuesto que no. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance, tiene que el salmista, yo siempre les he dicho a ustedes como salmistas que tienen que cuidar su corazón, cuidar su testimonio de afuera, porque como son personas públicas,
cualquiera que vea un detallito de un salmista allá afuera va a venir y va a venir a reclamar con el pastor en este caso. Y eso la verdad pues me marcó a mi vida. Ujú. Entonces, eso me llevó a entender, por decirte así, como a poner un stop, como decir, entonces yo tengo que tener una vida diaria, primeramente con el Señor, pero yo tengo que demostrar mi buen testimonio para poder tener la libertad de adorar al Señor arriba en un altar. O sea, que me estás diciendo que ser adorador va más allá. Correcto. Que ser adorador es en todo tiempo y no solamente en un altar. Correcto, porque tenemos el ejemplo de David. Ujú. Y sé que muchos usan esto. Sí, Sabemos de que David se descuidó, sí, cometió adulterio. Pero si te das cuenta que David no solo se quedó allí. sí. Cuando David trató de ocultar el pecado que había cometido, pero había algo dentro de David que no lo dejaba en paz. Sí. ¿Y qué es lo que llega a acontecer? De que David, cuando viene el profeta Natán y lo confronta, David no se quedó solo, ok, pequé y ya. No, David se humilló. Ujú. David dijo, pequé, fallé. Y eso hoy en día muchas personas piensan de que, ok, fallo, tengo debilidades, cometo errores y pum, me subo al altar y adoro al Señor. Y sigo cometiendo los mismos errores, pero no es así. Ujú. David es un claro ejemplo, que David no solo se quedó allí con el... Sí, el punto que tocas es muy importante, Sí, porque sí, me explico. debe de existir un sentido de humillación Correcto. en el salmista para que el Señor se mueva. Vaya, Correcto. el Señor sabe que muchas veces nos equivocamos, Ujú. pero cómo actuamos cuando nos equivocamos, que es muy Correcto. importante, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos que no, como que no pasó nada, como que el Señor no vio nada, el pastor no vio nada, los líderes de la iglesia no vieron nada, o tenemos una actitud de humillación delante de Dios y le pedimos perdón a Él, arreglamos las cuentas con Él, nos ponemos a cuentas con Él, para que al fin y al cabo esa comunicación, esa intimidad de padre a hijo siga activa y no se corte, ¿no? Porque muchas veces el pecado no confesado lo que causa es una interferencia en nuestra relación con Dios, porque ya Dios no puede habitar con una persona que es orgullosa, que es altiva. Entonces, es importante ese requisito, ¿no? Para un buen salmista. La otra pregunta que te quería hacer antes de que nos vayamos a despedir, que ya casi nos estamos despidiendo ya en breve, pero ¿existe competencia en el grupo de alabanza? ¿En la alabanza hoy en día? Sí existe. ¿Sí? ¿Nos puedes compartir algo? Te voy a poner este ejemplo que me pasó a mí. A veces uno, cuando está a un nivel alto, cuando sabemos bien cómo el Señor nos va llevando desde cero y nos lleva a un nivel alto. Sí. Entonces, llegó a tocar un punto cuando yo pedí ayuda en el área de vocalización. Sí. Y hubo esta persona que me dijo, no tengo tiempo para ti. Estoy muy ocupada, o sea, prácticamente me va a entender, deja de molestar. Sí, claro. Y entonces yo me quedé así, dije, wow, me quedé así sorprendida porque, y yo le dije al Señor, le dije, ¿hasta dónde llega el ser humano a vanagloriarse, a pensar que ya lo sabe todo, a pensar de que un día tú estuviste abajo y a lo mejor hubo alguien que te echó la mano y te olvidaste de dónde tú iniciaste? Dios lo sacó. Exactamente. Entonces, llega a haber competencia, porque a veces la persona ve el potencial que hay en ti, pero dice, no, ahí lo dejo, no le ayudo, no le echo la mano, que él busque solución por sí solo. Porque, pongamos aquí el ejemplo, a veces hay personas que conocen la palabra del Señor y a lo mejor otras personas no lo saben. Pero uno, como sabe, conoce la Biblia y a lo mejor tiene más conocimiento. Y a lo mejor la persona que no sabe y te dice, hey, mira, explícame esto. Pero si uno se pone con una actitud de altivez, de arrogante, le dice, no, ¿para qué te voy a enseñar?
ve y resuélvelo tú solo. Claro, O sea, es sí. una manera como muy arrogante en esa Arrogante, manera. sí, sí. Y pienso de que no tenemos que ser así. Porque cuando yo viví esa experiencia, yo le dije esto al Señor, Señor, y esto es algo que lo digo con todo mi corazón. Yo no quiero ser reconocida entre multitudes. A mí lo que más me interesa, es ser aprobada por ti. ¿Por qué? Porque yo he visto casos donde las personas se olvidan, llega la vanagloria. Y Dios conoce mi corazón. Y yo le digo al Señor, tú que conoces mi vida, y a lo mejor tú piensas de que yo me voy a desviar, mejor manténme. ¿Y qué pasaría el día que Dios levante a este grupo de alabanza y los ponga a ir por muchos lugares con gente muy distinguida? ¿Lo harían? Pues por obediencia al Señor, sí. Sí. Pero lo más importante es de que haya esa humildad en nuestras Sí, claro, vidas. por supuesto. De que estar constantemente diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos, que esa humildad esté en nosotros, que la vanagloria no pueda entrar en nosotros, Sí, sí, que claro. el elogio, que el recibir la gloria, no, porque eso es lo que batalla todos los días los grupos de alabanza. Sí, sí, vaya, y en base a lo que mencionabas, existen personas que son, sienten que es competencia para ellos, ¿no? Y lo hablo en términos generales. Hay un salmista o una salmista que canta muy bonito, muy hermoso, muy buena voz, y ya de pronto por allá hay alguien más que lo está mirando de reojo, ¿no? Y ya lo mira como una competencia. ¿Hasta dónde llega la persona que tiene esa actitud para con otros? ¿Hasta dónde lo permite Dios? Pienso de que el Señor los deja que corran, porque entendamos de que el hombre, prácticamente el hombre solo lo que está viendo es tu talento y el don que hay en ti. Sí. Porque el hombre que verdaderamente es un siervo del Señor te va a confrontar, Claro, te va a claro, decir, por supuesto. mira, ¿sabes qué? Tienes muy bonito llamado, tienes un don muy hermoso, pero Sí, tiene que haber más humildad. por supuesto. Y a veces el hombre, o sea, el que está viendo el don, no le interesa eso, lo que le interesa simplemente es generar Sí. vista, like, que me está generando más, o sea, pero no ha habido alguien de que venga y diga, no, ¿sabes qué? Mira, tienes que mantenerte humilde, o si el Señor te lleva más allá, humildad. Recordarte Y creo que al final del día, la persona que ve a otro como competencia en el ministerio de alabanza, creo que es una persona que no ha entendido su identidad. Porque somos hijos de Dios creados para la alabanza de su nombre. Es decir, si Dios le dio una más excelente voz a alguien para que cante a Dios, ¿por qué me debo de sentir mal yo con lo que Dios me ha dado? Creo que no hemos entendido que tanto esa persona como mi persona fuimos creados para su alabanza. Creo que ahí está el problema, ¿no? Cuando hay una competencia es que la persona no ha entendido quién es. Y la persona que tiene eso de la envidia, la rivalidad, la competencia, no permite que otros suban. Sí. Solo quiere ser esa persona. Sí, parte de eso, que hay inseguridad. Y llega a pasar eso. ¿Por qué? Porque la persona dice, no, yo aquí soy el que canto. Yo algo que yo estoy entendido en esto, que no siempre voy a estar yo arriba. Estoy entendido de que el Señor va a levantar a otro salmista, que el Señor va a levantar a otra persona que tengan el llamado. Sí, amén. O sea, y eso es lo que tenemos que entender. O sea, valorar lo que el Señor nos está dando, pero tampoco no venir y decir, no, solo yo. ¿Tú te visionas así? Que haya más, otras que canten, otros que canten, no solamente tú, ¿no? Correcto, porque la visión es de que haya más adoradores. No le vamos a llamar grupo, vamos a llamarles adoradores. Que hayan más adoradores que adoren al Señor, que tengan esa oportunidad, que si tienen el llamado, pues que tengan esa oportunidad de servirle al Señor. Porque no tiene que haber celo en el pueblo. No puede haber competencia. No puede haber competencia en el pueblo. Que yo sé más, que tú sabes más. No. Sabemos de que Dios usa a todos en diferente manera.
en diferentes áreas. Pero no podemos venir y actuar egoístamente de que solo yo y yo y yo. Y una de las cosas que como líder tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No podemos llevar una lista de alabanza cualquiera, solo nada más pum pum por llevarla, solo porque este se oye más bonito, solo porque este se oye más movimiento, vamos a cantar eso. No, un líder de alabanza tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo hasta te dice, yo creo eso. Hasta el Espíritu Santo te dice, vas a poner esto y esto y esto, porque el líder de alabanza discierne la atmósfera. Sí. Cuando la atmósfera está apagada, entonces el líder tiene que discernir y decir, no, aquí está pasando algo. Sí, correcto. Tenemos que romper esa atmósfera de resequedad o etcétera, de muerte, cansancio, porque todo ese tipo de cosas se viven en las congregaciones, ¿no? Correcto, para que la presencia del Señor baje. Pero llega un momento en que tú llevas tu lista y el Señor te la cambia. Claro. Y el Señor te dice, no, ponme esto. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón del pueblo. A veces el pueblo llega cansado, a veces el pueblo llega de que tantas pruebas que tienen en su casa, problemas, y lo que quieren oír es palabra de ánimo. O sea, porque la alabanza no solo simplemente es cantar por cantar, sino que es para que el pueblo también sea fortalecido en la fe. Claro que sí. Muy interesante, muy importante lo que mencionas, ¿verdad? Que de nada nos sirve, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa mentalidad de competencia, porque eso no sirve de nada. Hemos entendido quiénes somos y al final del día lo más importante es, ¿verdad?, que el pueblo reciba. Que un adorador adore a Dios, no solamente en la iglesia, no solamente en un evento cristiano, no solamente, ¿verdad?, en un congreso, no solamente en un seminario, sino en todo lugar tiene que haber una alabanza en nuestra boca, ¿verdad? En todo lugar nosotros podemos levantar nuestra voz, podemos adorar a nuestro Dios y la mejor adoración es nuestro testimonio, nuestra vida consagrada para Él, ¿verdad? Porque así es como Dios se mueve. Dios no se mueve por una voz tan bonita, angelical. Dios se mueve porque la misma Biblia nos dice que tú mirarás, dice, aquel que tiembla a tu palabra, aquel que se somete pues a su palabra, que tiene respeto por su palabra. Él lo volverá a ver, Él lo volteará a ver, ¿verdad? Él tiene comunión. La misma Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Así que no podemos decir que somos adoradores genuinos si solamente somos capaces de cantar en la congregación donde todos nos ven. Somos adoradores aún en las pruebas, ¿no? Aún en las luchas, aún en las dificultades, aún cuando papá no nos da lo que queremos, lo adoramos. Porque de eso se trata. Un adorador genuino, uno que adora en espíritu y en verdad, es el que reconoce quién es su Padre. Y nuestro Padre está en los cielos y a Él es que le damos alabanza, a Él le rendimos adoración, ¿correcto? Correcto. Amén. Te dejo este espacio para que nos dejes unas palabras de despedida. Este ha sido el tema de este día, la alabanza de hoy en día, ¿verdad? Creo que alguien por ahí lo va a mirar o lo está mirando y que esperamos que sea de bendición. Amén. Bueno, lo único que puedo decir a los que tienen el privilegio de ser líder de alabanza, no solo se enfoquen nada más por el nombramiento de ser líder, sino que un líder tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo le dice lo que tiene que hacer, porque tenemos que entender de que un líder va más allá. Un líder no solo simplemente es ir a mandar, es ir a ordenar, es ir a decir hagan esto, hagan el otro, no. El líder, tanto como el líder, como los músicos, los que tocan el instrumento, aquí lo más importante es que la gloria tiene que ser para Dios y para nadie más. No para el hombre, sino que para Dios. Si tienes ese don, si tienes ese talento, es porque el Señor le plació dártelo y tienes que valorarlo y cuidarlo, porque cuando estemos allá en el cielo, allá no va a haber que este es mi favorito, que este va a ir acá, este va a ir, no, allá todos vamos a adorar en un solo sentir y vamos a adorar al mismo Dios. Gloria a Dios. Y pues yo los animo a ustedes
de que permanezcan con esa humildad, que permanezcan con esa intimidad con el Señor, que sin Dios no son nada. Amén. Gloria a Dios. Este ha sido su programa Café entre Siervos. Nuestra invitada, ¿verdad?, de honor, nuestra hermana Lubianca Hernández. El tema de hoy, la alabanza de hoy en día. Este es su pastor y amigo, Giovanni Hernández. Los esperamos en la próxima ocasión. Sintonícenos siempre, ¿verdad?, a las 9 de la noche, cada jueves. Estamos ahí, Café entre Siervos. Dios me les bendiga. Feliz noche.